Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Este es el día que hizo el Señor para exaltación del nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. En este día que hizo el Señor, saludamos a todos los teleoyentes, televidentes que son fieles a este programa de la radio Oasis. Agradecemos a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Es una bendición, hermano. Es una gran oportunidad que Dios nos permite hablarte de Cristo y también nosotros salir en el aire predicando su palabra. Este es el evangelio que nos dio el Señor para poder seguir expresándolos, enseñándolos y que seas libertando el Señor con su mano poderosa. En esta linda mañana vamos a predicar bajo el tema la culpa. Y vamos a tomar la porción bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como decía anteriormente, hermanos, bendecimos y glorificamos, Señor. Vamos a escribir bajo el tema la culpa. La culpa es un sentimiento que puede destruirnos. Este puede ser real cuando hemos cometido un pecado o un falso. También muchas veces nosotros cuando el enemigo nos acusa haciendo creer que lo que sucedió fue por nuestra culpa, la persona que se siente culpable puede caer en la angustia, en la ansiedad, en la depresión. La culpa es algo que puede oprimir. La culpa es lo que muchas veces a muchos creyentes se sienten acusados por una X razón, aún siendo mentira. Eso es lo más terrible de Satanás, que muchas veces nos hace sentir mal. Y nosotros ya somos perdonados y justificados por medio de la sangre de Cristo. Verdaderamente lamentamos a aquellos hermanos, yo quisiera decir los hermanos hoy que nos están escuchando, que la Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Hermanos, no importa lo que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, en Cristo, a través del arrepentimiento, el primer cosa que hacemos nosotros es arrepentirnos de nuestros hechos. Y no solamente arrepentirnos de un hecho, sino de todos los hechos. Dios nos perdona todo nuestro pecado a través del arrepentimiento. Y verdaderamente, hermano, al ver de que muchos hermanos se recuerdan, porque ese es el diablo, se sienten indignos por todo lo que hicieron o por lo que hacen muchas veces. Verdaderamente nos lamentamos, y yo quisiera decirles que esa es una arma que Satanás pone en la mente de los creyentes débiles en su fe. Personas que no están leyendo la Sagrada Escritura, las promesas del Señor. Personas que no están ayunando. Personas que no están en esa intercesión continua. Y esas personas que no reprenden sus ataques, porque son ataques. Porque el texto dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Y ninguna condenación hay los que están en Cristo. Es que Cristo completamente todo lo llenó. Cristo hizo todo. Cristo pagó completamente todo por nosotros, por toda nuestra culpa, chiquitas, grandes, medianas y de todo tipo, de toda dimensión. Ya no es necesario, hermanos, seguir lamentándonos lo que hicimos, sea bueno o sea malo, o medio lo hicimos o no lo hicimos. Lo importante es que su Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha liberado de toda culpa que cometimos en el antepasado. Y si usted hoy y usted va ayer
o el mes pasado, el año pasado, se siente culpable, yo quiero decirles que usted le pida al Señor que quite eso en su corazón. Si verdaderamente usted afectó a alguien, yo quisiera que usted reflexionara. Usted no puede estar lamentando. Lo más viable, lo más aconsejable es que usted, si a alguien le afectó, vaya y le pueda pedirle disculpa, perdón, porque no fue la intención o no fue el objetivo de la conversación. Pero si usted se siente mal, hágalo, por favor. Libérese de eso. Y si lo está, y muchas veces se encuentra en la familia, muchas veces está dentro de la iglesia, muchas veces lo tiene con su pastor, lo tiene con sus líderes. Lamentamos eso. Usted no puede vivir con una amargura, con un problema que le hace sentirse mal. Usted va a impedir que la bendición del Señor pueda llenar su vida. Y aún mismo dudo que hay personas que se sienten culpables puedan recibir la bendición del Señor cada vez que vienen al culto. Usted no puede estar así, hermano. Hermano, usted no puede estar así. Ese sentimiento que está destruyendo su vida emocional, espiritual, carnal, libérese en este día. Porque aquí está Cristo. Porque la Biblia dice que todos los días son nuevas sus misericordias. Y hoy es el día que te quite de eso. No te sigas lamentando de lo que cometiste o la mala decisión que tomaste. Toma a Jesús. Toma a Jesús en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Porque el pasado pasó. No podemos corregirlos. No podemos corregir el pasado. Aún muchas veces el presente no podemos corregirlos. Porque no tenemos en ese momento la habilidad o la respuesta, ni mucho menos el futuro. Ahora vas a querer reparar el pasado. No, amigo, no, hermano, no, consiervo. Deja las cosas. Deja las cosas que están ahí, déjaselas al Señor. La oración es poderosa para destruir cualquier situación que lleve otra intención. Dios conoce tu corazón y Dios te ve. Satanás quiere meternos, quiere encerrarnos para que nosotros no podamos crecer nuestra vida espiritual. Ok, hemos hablado unos rasgos de lo que es la culpa, que es un sentimiento que puede destruirnos, ya lo dijimos. Puede ser cuando cometimos pecado. Puede ser por un falso testimonio, un falso hermano. Okay, dejemos eso, pues. Ahora definamos qué es lo que es la culpa. La culpa es una acción o omisión que genera un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Además es el sentimiento de haber fallado, el cual nos acusa del mal, condenando por nuestras acciones. Cuando me introduje esta pequeña reflexión de la palabra del Señor, dije que esto va pegado con sentimiento. Y la definición que hemos dado en este día es que es una acción. Es una acción o una omisión que genera un sentimiento de responsabilidad. Pero esa acción puede ser negativa o positiva. Puede ser verdad o puede ser mentira. Pero verdaderamente muchas veces hay personas que son bien sensibles y que son tan sensibles que todo lo creen. Lo único que quisiera decir en este día, que se quede grabado en la cabeza, en la mente, en el corazón, en los huesos. Lo que usted debe creer es la palabra del Señor, lo que dice el Señor. Porque los hombres pueden decir lo contrario. Los hombres se pueden equivocar. Los predicadores se pueden equivocar. Pero la palabra del Señor no se va a equivocar, hermanos. No se va a equivocar. Por eso alabamos al Señor. Glorificamos al Señor.
porque en Jesús está toda la plenitud de la vida. En Jesús se cautiva todo, todo lo sabe, todo lo tiene, todo lo puede. El Padre ha depositado en su Hijo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él está la respuesta de todo. Por eso acudimos a Jesús. Porque la Biblia dice: pedid se os dará, y todo lo que pida en mi nombre, en Jesús, lo va a hacer el Padre, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Ok. Como decía anteriormente, no te puedes seguir maltratando y queriendo remediar. Como habíamos dicho anteriormente, es una acción, una omisión de algo, puede ser de una responsabilidad, un sentimiento. Pero sí, dejemos eso ya y pidamos al Señor que nos ayude. La culpa te hace vivir en sucesos pasados. Habíamos hablado. Te sientes abatidos, molesto por algo que te dijiste o te hiciste, o piensas estar obligado a llevar esta pesada carga, cuando en realidad esa nunca fue el propósito de Dios. La gente vive resentida con Dios. La gente se pelea con el Señor. ¿Qué culpa tiene el Señor de tu fracaso? ¿Qué culpa si no lo tomaste en cuenta? Cuando viste las cosas, la viste con tus ojos carnales. Por eso decimos nosotros ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que antes andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señores, ahora deberíamos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el conductor, el guía. Pero muchas veces estamos haciendo lo contrario. Muchas veces la apariencia, vemos las cosas, y eso nos permite tomar decisiones. Y muchas veces rápidamente, impulsivamente, decimos sí o decimos no. Y las consecuencias son muchas veces muy terribles cuando verdaderamente no consultamos al Espíritu Santo, al Señor. Y se hace un gran caos, un gran problema en tu vida. Y muchas veces no solamente en tu vida, sino en tus familias. Porque decidiste hacer algo y te sentí molestos. Si no lo hubiera hecho, te sentí una gran carga pesada. Te encontraste un asunto de querer hacer las cosas, querer remediarlas. Ya te dije anteriormente, déjalas. El secreto es orar para que el Señor te ayude. Hay dos formas de sentimiento de culpa que rápidamente quiero expresarla. La culpa real es originada por un pecado cometido. Es una culpa real. Pero ¿qué es esto? Una culpa real, hermano Ever. Pues sencillamente esto significa de que usted o yo o cualquier hermano haya cometido un pecado. Eso origina una culpa. Toda aquella persona que falla al Señor, que no anda íntegra. Por eso que la culpa es una real. Cometió un pecado. La culpa real es originada por un pecado cometido. Y sea chiquito o sea grande. Esa es la primera forma de sentimiento de culpa. La segunda es la culpa falsa. Es un modelo de sentimiento adquirido en cualquier momento de la vida. ¿Por qué decimos que es la culpa falsa? La culpa falsa, muchas veces, hermanos, la verdad que honestamente lamentamos. Que el Señor nos ayude y nos dé fuerza a la iglesia del Señor y a los nuevos creyentes que han de convertirse. Muchas veces, hermano, cometemos pecados falsos. Y un pecado falso es que le estamos atribuyendo a otro hermano porque no nos complace o no nos permite su amistad, y falsamente cometemos falsos testimonios, cometiendo pecado.
Y hay gente que son especialistas para eso, para culpar a otra persona. Por eso que en esta mañana estamos hablando de la culpa tuya o de la culpa que te puedan levantar. Por eso hemos definido culpa real y la culpa falsa. La culpa real es la que usted mismo comete. Y la culpa falsa es la que alguien se presta al diablo para afectarlas a usted. Gloria al Señor Jesús. Ahora quisiera hablar de las consecuencias de las culpas. Verdaderamente es algo tremendo, pero tenemos que hablar. Las consecuencias de la culpa no merece ser bendecido. ¿Por qué la persona culpable no merece ser bendecido? Porque ha fallado al Señor, al dador de la bendición. Y cuando verdaderamente es hermano, pero mire qué lindo es el Señor, hermano. No somos dignos de esta preciosa salvación, mas Él nos dio su salvación, nos dio salvación. No solamente a los judíos, sino a todos aquellos que se acercaban. Jesús hizo un solo sacrificio. No merece ser bendecido, hermano, pero la bendición de la salvación es lo más precioso que podemos tener, hermano. Las consecuencias de la culpa también es una inmensa necesidad de confesar su pecado continuamente. Hermano, hay personas que continuamente están pecando, pero verdaderamente, hermano, la Biblia dice: hijitos, si algunos habéis pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado, pero hay que hacerlo. El problema es que mucha gente continuamente está haciendo pecado, y cada día se va enredando cada día más. Sé que las luchas son terribles, sé que verdaderamente no es fácil una vida cristiana, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, no contra principados, contra potestades de las tinieblas. Pero también tenemos a un Dios poderoso que nos libra de Satanás y de todo este mundo asqueroso donde vivimos, y está dispuesto a guardarnos. Verdaderamente nos guarda cuando confesamos nuestros pecados. La Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, ese prosperará. Si usted no lo confiesa, lo que se va es cada día más enredando, y cuando mire, es una persona incontrolable. La otra cosa es, las consecuencias de la culpa es pensar que Dios no te ha perdonado. Aleluya, gloria al Señor. Hay personas que se sienten tan molestas, verdaderamente, pero se sientan así porque ellas piensan: Dios no me ha perdonado porque yo me siento bien mal, me siento bien oprimidas. Pero no es eso. Yo quiero decirte, amada hermana, amigo, de que eso no es cierto. Eso te lo ha metido tu enemigo y mi enemigo, Satanás. El Señor te ha perdonado cuando tú te arrepentiste. Y no importa lo que hayas hecho. Habíamos hablado anteriormente de eso. Dios te perdonó de todo. Chiquita o grande, habíamos hablado anteriormente. No sigas diciendo eso de que Dios no te ha perdonado. Otra cosa es remordimiento, que se define como el pensar interno que produce en el alma, en haber realizado una mala acción. Muchas personas tienen un problema de remordimiento por una X expresión, o porque tal vez no era necesario, pero lo dijo. Señores, vayan a ver al Señor en la cruz. Confíen su pecado. Ya habíamos hablado que el que confía su pecado y se aparte se prosperará. No permitas más que te vayas hundiendo, porque la verdad que honestamente hay personas que están ligadas y necesitan orar para que el Señor les ayude.
También encontramos otra de las cosas, de las consecuencias de la culpa es, te aleja de Dios y de la iglesia. ¿Hasta dónde verdaderamente muchas veces nos aleja la culpa de Dios y de la iglesia? Cuando no hemos confesado, cuando no hemos querido ser sinceros con las personas. El evangelio, hermano, es lindo, precioso, pero es para los humildes. Aquí no hay cabida para los soberbios, ni para los prepotentes, ni para los altivos. Aquí hay lugar para todos aquellos que le dicen: Señor, no lo puedo hacer, ayúdame. La cual, la culpa, las consecuencias de la culpa son muy terribles para los que verdaderamente se dejan, se atan, se oprimen ellos mismos y no pueden salir. Pero en este día es el día tuyo. Este es el día que el Señor hizo para que usted pueda salirse de eso que lo está acusando, de eso que le está atando, le está oprimiendo, le está remordimiento su vida, su alma. No hay tranquilidad. Hoy este es el día que usted puede liberar, y este es el día que usted puede llegar otra vez a su iglesia. Porque verdaderamente la culpa, se siente tan culpable que afectó a una persona de que se alejó de la iglesia por esa razón. Hoy regresa a tu iglesia, a lo que hizo el hijo de Prodio. Digo, el hombre verdaderamente, cuántas maravillas en la finca de mi padre, en la hacienda de mi padre, y yo aquí estoy padeciendo. Vuelva a tu iglesia, no puedes quedarte ahí, porque nada bueno hay fuera de la iglesia. Alejarte de Dios y de la iglesia es lo más, la mala decisión que puedas tomar en tu vida. Acuérdate lo que la Biblia dice, y lo sigo repitiendo, lo sigo multillando. El que confiesa su pecado y se aparte, Dios va a tener misericordia. Es lo más terrible que hace el ser humano, es alejarse de Dios, de la iglesia. No quiere someterse a una autoridad, no quiere reconocer que verdaderamente ha cometido una falta o un pecado, ya sea pecado porque le falló al Señor o afectó a otras personas, como hemos definido lo que era la culpa. La culpa es una omisión, es una acción. Pero hasta dónde muchas veces, tan sencilla, nada más para poder decirle: hermano o hermano, perdóname, o autoridades, perdóname, porque me siento culpable por hablar o por levantar un falso. ¿Cómo enfrentar la culpa? Quiero en estos rápidos minutos que me quedan, ¿cómo enfrentar la culpa? La culpa la enfrentamos por medio de la confesión. Es la forma de liberación del sentimiento de culpa. La confesión ante Dios. Y también pueden hacerse ante los hombres. Puede ser un pastor, un líder, anteriormente ya hemos hablado, un amigo, un hermano, una familia, o su mamá o su papá. La confesión es la única forma de que te puedes liberarte. Y es la que Dios ha dejado. Y seguimos hablando, que confiesa su pecado y se aparta va a prosperar. El que no, se va a hundir cada día más. Esto es como una empresa, cuando toma una decisión. Además, otra de cómo enfrentar la culpa es, después de confesar, que es la forma de liberación, de sentimiento de culpa, también encontramos una confesión de arrepentimiento. Pero una confesión de arrepentimiento sincero y verdadero. Y no un autoengaño. La gente se arrepiente, pero en su corazón, en su mente, ella cree que Dios no la conoce. Y los hermanos muchas veces como que seguro es verdad lo que está diciendo, pero ella misma se lo cree, porque nosotros sabemos cuando verdaderamente que está arrepentida de sus hechos. Por eso que sí, es la confesión, un arrepentimiento verdadero, y no un autoengaño como permiso para seguir en el pecado. Como aquel proverbio que dice: te perdono, pero no te olvido. Aunque no lo diga, pero en su sentimiento, en su mente, en sus acciones, eso está diciendo. Pero eso lo hace
para seguir pecando. Que el Señor le ayude a esa persona. Porque recordemos que Dios nadie le engaña y nadie le puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará, dice Gálatas, capítulo 6. Ok, Jesús nos libra de la culpa. La Biblia dice, nos enseña que Jesucristo vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Por medio de su sangre nos ha limpiado la conciencia de toda culpa de pecado. Cuando mala sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará nuestra conciencia de obra de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Algunos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, a quien Jesús liberó de la culpa. Vemos al hijo pródigo. Después de haber vivido una vida perdida, se arrepintió, dice la Biblia, y regresó a su casa, a su padre. Pero también pensó a sí mismo, perdiendo su posición de hijo, y ahora le corresponde ser un jornalero. Él mismo lo confiesa. También encontramos a la mujer adúltera. Estaba atada de la culpa que había cometido. La mujer adúltera, en el capítulo 8, versículo 1 al 11, encontramos la mujer adúltera a quien Jesús no condenó, sino que la perdonó. En conclusión, el Padre Celestial, en el plan de la salvación para cada uno de nosotros, hizo que Jesús, su Hijo, pagara el precio por nuestra culpa, por nuestro pecado. Si Jesús pagó el precio por tu culpa, por tu pecado, debe asumir el derecho de sentirte limpio y sin mancha por su sangre en la cruz. Y si hemos fallado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos, amados hermanos, dice Isaías, como una oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Quisiera hacer una aplicación fácilmente, una aplicación del mensaje de esta mañana. La confesión del pecado en oración da salud, da paz interior y restaura la comunión con Dios. Dios escudriña tu corazón y nos conoce todo lo que quiere decirte, ya sea por temor o por vergüenza. Debe acercarte a Él con toda confianza, con un corazón humillado y dispuesto de ser liberado. Dios te bendiga, estimado amigo, hermano. Deseo que hoy Dios te haga el milagro y no te sientas más culpable de lo que cometiste o lo que estás cometiendo. Ahora está aquí, has escuchado y está el Señor. Solamente acércate y pídeles a Él que verdaderamente ya no soportas estar en ese problema en el corazón, en la mente que te está afectando. Arrepiéntate, busca una iglesia, perdona a tu hermano, ve y dígale de que se levantó un falso y que fuiste las culpables, que te sientes arrepentidas. Estate seguro de que el Señor va a hacer una gran liberación y te va a limpiar de todo pecado, de toda contaminación y de todo dolor, de todo problema, de toda situación de que no te deja tranquilo. Si tú confiesas a tu prójimo y a tu Dios, Dios va a hacerlo. Bendiciones a todos, hermanos, bendiciones a todos. Gloria al Señor. Hay oración, hay oración. Oh, gloria al Señor Jesús.